Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este video vamos a ver cómo aplicar las normas APA séptima edición a nuestro documento. Aquí veremos hoy lo más básico, referente a márgenes, tipos de letra, tamaño, espaciado, sangría y paginado. Comenzaremos con los márgenes. Según normas APA, los márgenes deben ser de 2,5 centímetros por los 4 lados de la página, es decir, superior, inferior, izquierdo y derecho. Vamos al menú Disposición y abrimos la opción Márgenes. Escogemos Márgenes personalizados. Y aquí escogemos 2,5 centímetros por cada lado. Verificamos que la orientación del papel es vertical. Vemos en la pestaña Papel que debe estar escogido A4 o en su defecto carta, pero generalmente se utiliza A4. Podemos aplicar a todo el documento y aceptar. Vamos a continuar dando formato a las características del texto. En el menú Inicio escogemos el estilo normal y damos clic derecho, modificar. El tipo de letra que debemos escoger para las normas APA es Tiny Roman. El tamaño 12. El color automático. Luego vamos a escoger el formato de los párrafos. La alineación debe ser izquierda y la sangría escogemos la opción especial primera línea y escribimos 0,5 porque deben ser 5 espacios de sangría. El interlineado es doble, que es a 2 espacios. Aceptar y luego aceptar. Y vemos cómo nuestro documento ha ido tomando este formato de manera automática. Vamos a ver ahora el número de página. En el menú Insertar, número de página, y escogemos al principio de la página a la derecha, que es como exige las normas APA. Decimos cerrar el encabezado y pie de página y ya tenemos nuestro documento formateado con el formato básico de las normas APA. Decimos archivo, guardar. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.